pero en sus favoritas.
Hola Marco, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo vamos? Todo bien, gracias. Qué bueno. Mm. Oye, tú me habías pedido que te enviara un trabajo que estuviese bien resuelto, ¿cierto? Sí, un modelo Sí. de, ¿cómo se llama? Sí, un modelo, ¿no? De video y de un trabajo, Ok, ¿no? ok, ok. Sí, sí lo tengo ahí, pero se me pasó. Listo. Bueno, te comento, digamos que hoy voy a tocar el tema, un tema más bien un poquito práctico, Ujú. pero digamos que voy a subir otros dos videos. Un Ok, video que habla acerca de los criterios de valoración. Entonces, hablar de un poco del cómo se calcula el costo histórico, cómo se calcula el valor razonable, el valor neto de realización, todos esos, como para que los tengan presentes, y un tema de políticas contables, ¿ok? ok. Digamos que eso es bueno que los conozcan, pues, digamos que te puedas empapar del tema, aunque pues Perú tiene implementadas las normas, o Las sea que NIF, para ti sí. sí, eso no es nuevo, pero digamos que lo voy a publicar como para que nos quede mucho más robusto el tema y Ujú. vayamos avanzando, ¿te parece? Genial, gracias. De bueno, gracias Marco. Bueno, yo creo que vamos arrancando como para que nos rinda el tiempo Ok, mientras van llegando otras personas, ¿listo? Entonces, digamos que quiero mirar un poco un tema de normatividad, ¿sí? Y creo que, no, no recuerdo bien si dentro de el ejercicio, de la actividad evaluativa de la unidad 2 hay que hacer algo muy similar a esto, que es mirar cómo, esto aquí en Colombia le llamamos normograma, es decir, como una línea de tiempo con las diferentes normas que han ido saliendo y que han tenido algún impacto en algún tema específico. En este caso, pues frente al tema de la implementación de las normas internacionales. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, eh, el primer decreto con el que nació todo lo de la implementación, pues obviamente fue el decreto 1314 del 2009, que fue cuando ya básicamente ahí el gobierno de turno dijo, mire, nos vamos a meter con los estándares internacionales. Esa fue la norma, el estartazo, como se dice, que dio inicio a la implementación de las normas internacionales. Luego vino una serie de normatividad. Yo siempre traigo a colación una mala fama que tenemos en Colombia y es que hacemos alrededor de entre 12 y 15 leyes nuevas cada día. ¿Sí? O sea, ese es el deporte nacional, hacer leyes. Eh, y digamos que aquí esta no es la excepción. Digamos que luego de esa norma, la 1314 del 2009, surgió el decreto 691 del 2010, el cual establece la conformación del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que es como una entidad eh, conformada por contadores, pero que se encarga de regular la profesión en Colombia, ¿sí? Anteriormente, digamos que solamente existía lo que era el Instituto Nacional de Contadores Públicos, que es la entidad que emite la tarjeta profesional, pero ya ahora, con la implementación de los estándares internacionales, el gobierno dijo, ok, voy a nombrar varias autoridades para eso, para que este tema salga adelante. Entonces, designó al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como uno de los representantes del gobierno para que sirva de garante en esa implementación. Y con este decreto 691 se conforma ese Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que básicamente es como el ente técnico, ¿sí?
que dice, mire, esto fue la nueva norma que salió, esto se puede implementar, se lo presenta al ministerio, el ministerio lo evalúa y dice, ah, bueno, perfecto, si usted me dice que sí, entonces hagámoslo, y lo socializan y se implementa en Colombia. Entonces, con este decreto se conforma ese consejo y se generan cuáles son los requisitos que debe tener para nombrar a alguien que sea miembro del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. También se determina cuál va a ser el periodo de ejercicio, cómo les van a pagar, ¿sí? Eso también. ¿Qué incompatibilidades deben tener? Se deben contemplar para determinar si una persona es apta o no para ser nombrada como miembro del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Entonces, digamos que este decreto lo que hace en palabras, digamos que resumiendo, ese decreto lo que hace es que fija esos lineamientos para ser designado como miembro del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, ¿sí? ¿Cómo está conformado ese consejo? Ese consejo, digamos que lo conforman cuatro miembros, ¿sí? Eh, cuatro miembros que son designados, uno por el presidente de la República, otro por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, es decir, ya van dos representantes del gobierno, ¿sí? Uno adicional que lo elige el Ministerio de Hacienda y uno final por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Entonces, mira que son tres, de los cuatro, tres son de el gobierno, ¿sí? Entonces, es importante que de esos cuatro miembros del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, por lo menos tres sean contadores públicos y ese consejo, digamos que debe sesionar mínimo con tres de los miembros. Si no hay tres, no hay quórum y no se puede aprobar absolutamente nada. Entonces, este decreto es clave por eso, ¿sí? Luego viene el decreto 3048 del 2011. Digamos que por medio de este decreto, ¿qué se hace? El gobierno nacional crea la Comisión Intersectorial de Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información. ¿Ok? Y básicamente ese comité nace para garantizar la coordinación y la colaboración armónica institucional de las autoridades de supervisión y también de aquellas entidades que son públicas, pero que tienen una competencia sobre entes públicos o privados. ¿Y para qué sirve eso? Pues básicamente para velar porque las normas de contabilidad, porque esas normas de información financiera y de aseguramiento de la información, digamos que sean implementadas en Colombia, ¿sí? Eh, también que sean unas normas homogéneas, que sean unas normas consistentes y que gocen del principio de comparabilidad. Eso es lo que hace ese comité. ¿Listo? Luego crearon el decreto 2784 del año 2012. Ese decreto se creó básicamente para que de manera voluntaria las entidades del grupo 1, es decir, las grandes empresas, así como los entes económicos de tamaño grande y mediano, puedan aplicar las normas internacionales de información financiera en nuestro país. Y para eso, digamos que deben comunicar su decisión al organismo que ejerza algún tipo de inspección o vigilancia y control. Y digamos que si yo soy una universidad y yo voy a implementar las NIF, bueno, me toca implementarlas por norma, por ley, entonces, el ente que a mí me regula es el Ministerio de Educación. Entonces, yo le debo decir al ministerio, oiga, mire, yo voy a empezar a implementar ya las NIF, ¿ok? Entonces, bueno, felicidades y pare de contar. Pero ya quedaron informados y notificados, ¿listo? Eh, y digamos que eso también se notifica también a la DIAN, que es la entidad que en Colombia se encarga de recaudar los impuestos de carácter nacional. Y eso se debió hacer antes del 13 de enero del 2012, ¿ok? Entonces, que era como ese formalismo mediante el cual las empresas le decían a estas entidades de control y a la DIAN, oiga, yo ya voy a implementar los NIF, ¿sí? Era básicamente eso lo que se hacía. Luego sale el decreto 2706 del 2012 también, y digamos que por medio de esa ley, lo que se hizo fue, digamos que se reglamentó esa ley 1314 del 2009. Entonces, se crea una ley, ¿sí? Y la ley dice, vamos a implementar las normas internacionales de información, las normas internacionales de aseguramiento de la información, y dentro de esas vienen las NIF. Entonces, sale esa ley. Pero
con el solo hecho de tener la ley no es suficiente. Entonces, se saca la ley, pero se formaliza mediante un decreto. Este decreto 2706 lo que hizo fue eso, fue formalizar, aquí en Colombia le decimos reglamentar, esa ley 1314 del año 2009 sobre específicamente el marco técnico normativo de información financiera para las microempresas. ¿Y qué se hizo con esta norma? Pues básicamente lo que se hizo fue, mire, las microempresas no tienen negocios internacionales, ¿sí? Es muy poca la microempresa que de pronto llega a ejercer o a desarrollar un negocio a nivel internacional. Entonces, teniendo en cuenta esa característica, ¿para qué las vamos a meter a complejizarlas con un tema de normas internacionales, para que tengan que incurrir en la compra de un software que termina siendo muy costoso, que le va a doler la implementación? Entonces, no las compliquemos, más bien cojamos esa contabilidad antigua, hagámosle los cambios que se necesitan para que esa contabilidad quede más o menos parecida a lo que es el estándar internacional, y que las microempresas lleven su contabilidad mediante esa nueva norma de información financiera. ¿Ok? Es básicamente lo que hizo este decreto. Tomar el pedacito de la ley 1314-2009 que habla acerca de la implementación de las normas de información financiera de las microempresas y formalizarlo. ¿Ok? Luego vino lo que fue la ley 2784, y aquí digamos que sale dos veces en este renglón y en este, porque en este decreto 2784 del 2012, digamos que ahí creó, digamos que ese decreto se creó para que de manera voluntaria las entidades del grupo uno, así como los entes económicos de tamaño grande y mediano, puedan aplicar las normas internacionales de información financiera. Aquí sí ya son las NIF. ¿Ok? Aquí hablábamos simplemente, en el decreto 2706, solamente se habla de las NIF. O sea, normas, es que escribir con mouse es horrible. Normas de información financiera. Estas solamente aplican para las microempresas. Pero acá ya estamos con este decreto 2784, ya estamos hablando de las NIF, que son normas internacionales de información financiera. ¿Ok? Que aplican realmente para las grandes empresas, es decir, las empresas del grupo uno, como las empresas del grupo 2. ¿Ok? Eso, digamos que como para dejarlo ahí claro. Y luego se crea otra norma, que es el decreto 3019 del 2013. Digamos que a través de este decreto se modifica lo que es el marco técnico normativo de la información financiera para las microempresas, digamos que esto modifica en parte este decreto, el 2706, este de acá, que era el que afectaba todo lo que son las normas de información financiera de las microempresas. Y este decreto básicamente lo que hace es que modifica los requisitos para la aplicación de esas normas técnicas de información financiera para las microempresas. Ahí se especifica algunos detalles, pero que aplica únicamente a esas microempresas, a ese sector. ¿Listo? Eh, ¿Qué más normas viene? Tiene, por ejemplo, el decreto 3022 de 2013. Ese decreto, pues digamos que es por medio del cual se reglamenta la ley 1314 del 2009. Todavía la estamos reglamentando con otro decreto, y básicamente reglamenta todo lo que tiene que ver con el marco técnico normativo para los preparadores de la información financiera del grupo 2. ¿Ok? Entonces, bueno, y luego viene el decreto 3023 de 2013, eh, por medio de este cual lo que se hace es que por medio de este decreto se modifica parcialmente el marco técnico normativo de información financiera para los preparadores de la información financiera que conforman el grupo uno. ¿Sí? Eso está eh, digamos que está dentro del anexo del decreto 2784 del año 2012. O sea, dentro de este decreto, el anterior, dentro de este decreto que venimos a hablar, que se toca en varios aspectos, ¿no? Está aquí una vez, aquí otra vez, ¿sí?
porque normatiza diferentes aspectos de cada una de las normas dependiendo de los grupos en los cuales fue organizada la implementación del estándar internacional acá en Colombia. Luego viene lo que es el decreto 3024 de 2013. Ese decreto modifica el artículo 1 del decreto 2784 del 2012, por medio del cual se señalan otras entidades pertenecientes a ese grupo y se establecen nuevas fechas de reporte de los primeros estados financieros elaborados de conformidad con que con ese nuevo marco normativo. ¿Okay? Aquí digamos que básicamente esto aplica para las empresas del grupo 1. Luego viene el decreto 1851 del año 2013. Este decreto es aplicado a establecimientos bancarios, ¿sí? A corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, es decir, todo el sector financiero, ¿ok? Que es un sector que, digamos que es el sector que en Colombia genera las más grandes utilidades, ¿sí? Es un sector boyante, pero pues digamos que también ha sufrido sus crisis a lo largo del tiempo porque pues ha tenido problemitas también a nivel de lavado de activos, ese tipo de actividades. Y tenemos también aquí el decreto 302 del 2015, por medio del cual se dictan todo lo que son las normas de auditoría y de aseguramiento de la información y otras normas que están relacionadas con la función de control de calidad, las normas internacionales de trabajos de revisión, las normas internacionales de trabajos para atestiguar, todo esto orientado a empresas del grupo 1 y 2. Esto no aplica para las microempresas que son del grupo 3. Y son empresas tanto del grupo 1 como del grupo 2 que están obligadas a aplicar normas técnicas de información y aseguramiento de la información financiera acá en Colombia. Aquí faltan más normas, pero pues digamos que ese es un punto del taller, entonces como para que ustedes lo puedan complementar, porque vienen más leyes. Imagínense, nos quedamos aquí en el 2015 y todavía a hoy se siguen sacando normas frente a esta implementación. Entonces, imagínate hasta dónde vamos a llegar. Pero bueno, mm, este es un tema, saqué este slide básicamente como para comparar las conclusiones que dio diferentes autores, en este caso 5 autores que son reconocidos acá en Colombia en aspectos contables y de auditoría, frente a qué piensan de la implementación o del paso que dio Colombia para la implementación de esas normas internacionales de información financiera. Entonces, este primer autor, Juan Felipe Ramírez, se le preguntó acerca de los efectos no financieros de las empresas colombianas por la convergencia a las NIF y él concluye 4 efectos no financieros, que son el impacto en la tecnología de la información, los problemas de comparabilidad de los estados financieros, el aumento en los costos relacionados con las NIF, es decir, la implementación derivó en sobrecostos para las empresas y todo el tema de cambios en la estructura legal de la empresa. Luego otro autor, Mauricio Gómez, a él se le abordó acerca de la temática enfoque de las NIF frente a la teoría de contabilidad y control en las organizaciones, y él concluyó, dentro del trabajo que realizó, que en el proceso de regulación contable internacional, los sistemas de contabilidad y control han sido desplazados del enfoque regulador de las organizaciones, lo que implica la adopción de una débil concepción y estructura de gobierno corporativo. Entonces, él aquí ya le ve algún tipo de debilidades a ese proceso de convergencia. Por más, ahora, aquí vale la pena mencionar que estos son como conclusiones que ellos sacaron por allá en el 2015, 2016. Recién Colombia empezó ya a echar a andar el estándar internacional. Ya digamos que salimos a producción, como dirían los ingenieros de sistemas. Este otro autor, este es muy conocido acá en Colombia, Samuel Alberto Mantilla, se le preguntó acerca del tema de la lectura y el entendimiento de las NIF, cómo nos había ido con eso, porque es que, digamos que, no sé si esto pasó también en Perú, pero acá en Colombia la implementación, primero, generó pánico, ¿sí? Porque pues, nadie sabía del tema, entonces, ¿cómo así que va a cambiar? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y eso cómo se hace? ¿Y entonces cómo nos van a capacitar? Y surgen una serie de temores y de cosas que pues lo único que hizo fue retrasar las cosas, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, este autor indica lo siguiente o concluye que equivocadamente
Las NIF son leídas como una norma de carácter legal en razón a que privilegia lo formal por encima de lo sustancial. Y esto pasa muchísimo en Colombia. Y se debe considerar que en las NIF se privilegia la sustancia económica independiente de cuál sea la forma legal. Este es otro principio básico de las normas internacionales de información financiera y condiciona su entendimiento, su implementación, su interpretación, su análisis y auditoría. ¿Qué pasa? Que en Colombia nuestra contabilidad va muy orientada al tema tributario y eso está mal. Está mal en el sentido en que, ok, la, la fuente tributaria, pues esa es otro destino al que me van a llevar los estados financieros, que es a pagar los impuestos, ¿sí? Pero la contabilidad no se puede desviar de su sentir que es netamente financiero y que sirva para la toma de decisiones en determinados momentos por parte de la organización. Pero entonces acá se piensa mucho y se le tiene mucho miedo a la DIAN, porque es la que sanciona, porque es la que regula, porque es la que eh, legisla en todo ese tema de aspectos tributarios. Y al legislar sobre eso, pues digamos que todo se vuelca hacia cumplir y responderle siempre a la DIAN y dejando por fuera las superintendencias, que son organismos que vigilan también a las empresas. Digamos que está la Superintendencia de Salud, que se encarga de todo, de la vigilancia de las empresas que están dedicadas a desarrollar objeto social de salud, la superintendencia financiera que pues, alberga todo lo que son los bancos, la superintendencia de sociedades con toda la vigilancia a las sociedades, en fin, así hay una gran cantidad de superintendencias, entonces a esas no se les tiene tanto miedo como se les tiene miedo a la DIAN. ¿Ok? Entonces aquí lo que él trata es de decir, oiga, no, mire, no se desenfoquen, no, usted no se ponga a pensar tanto en lo tributario. Usted mire cómo esa implementación de esas normas internacionales lo van a beneficiar desde el aspecto financiero en su organización. Y eso llevó tiempo en Colombia. ¿Ok? Esta es otra autora muy conocida en Colombia, María Angélica Ferrer de la Hoz. A ella se le indagó acerca del tema denominado cambios significativos de las NIF frente a las prácticas contables bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados. Es decir, ¿cómo compara usted las normas internacionales de información financiera frente a la contabilidad antigua, que así se llamaba, principios de contabilidad generalmente aceptados? Que esto es lo mismo que decir GAAP. ¿Ok? Solo que esto es en inglés. Que este es el estándar que maneja Estados Unidos. Entonces, esto es General Accounting Accepted Principles, que son principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces, GAAP, bueno, en Estados Unidos se llama el US GAAP, en Colombia es el Colgap. ¿Ok? Así se conocía. Esta era la contabilidad antigua. Pero a diferencia de Estados Unidos, que sí potenció su estándar, Colombia no lo hizo. Colombia lo dejó envejecer, Colombia lo dejó ahí tirado, no le puso una autoridad que lo ayudara a madurar y eso quedó totalmente desactualizado. ¿Qué concluyó ella frente a esa pregunta? Dice que la autora relaciona varios autores que señalan como cambios significativos en la implementación de las NIF la valoración de muchos de los hechos económicos a valor razonable en lugar del costo histórico. Y esto es bastante bueno. Imagínate que antes en nuestra contabilidad, nosotros, por ejemplo, comprábamos un terreno, eh, imagínate por allá en 1985, lo compramos en 15 millones de pesos. Digamos que antes de lo que era la implementación de las NIF, digamos que en el 2013, ese terreno seguía estando valorizado en mi estado financiero como terrenos 15 millones de pesos. Y por allá teníamos una cuenta, yo le decía una cuenta caneca, que se llamaba superávit por valorización, y allá metíamos todas las valorizaciones de terrenos, de edificios, todo ese tipo de cosas, lo llevábamos allá y allá tocaba ponerse a pulgar para poder determinar cuál era la valorización de ese terreno, que hoy aparecía en mis estados financieros avaluado en 15 millones de pesos. O sea, venía arrastrando desde el 85 el mismo valor, 15 millones de pesos, 15 millones de pesos. Y obviamente, pues usted
le pasan un estado financiero y dice terreno de 15 millones, ¿qué es eso? Un parqueadero. Es que ni un parqueadero vale hoy 15 millones. Eso debe ser un cuarto para guardar chécheres, como decimos acá. Entonces, digamos que eso fue uno de los beneficios que trajo. También ella reconoce que el aumento en el detalle de las revelaciones, es decir, de las notas a los estados financieros, todo lo que tiene que ver con la valoración del riesgo en instrumentos financieros, la contabilidad de cobertura y modificaciones sustanciales en los sistemas de información contable de las empresas. Y el último autor, Ruth Alejandra Patiño, se le preguntó acerca del tema de dualidad de sistemas de contabilidad fiscal frente a la financiera. Aquí vuelve el punto. Entonces, ¿qué pasa entre lo fiscal y lo financiero? Entonces, ¿ella a qué conclusión llegó? Dice que con la implementación en Colombia de la Ley 1314 del 2009, la cual señala la necesidad de separar la contabilidad financiera y la tributaria, esto implica llevar dos sistemas de información contable, uno con objetivos fiscales y otro bajo NIF, factor que no ha sido bien acogido por las organizaciones. Mm, digamos que esto, pues obviamente, en Colombia está prohibido llevar doble contabilidad, que es más o menos lo que ella estaba concluyendo acá, que había que tener una contabilidad orientada a cumplir con las normas internacionales de información financiera y otra que vaya enfocada al tema de liquidar los impuestos. Obviamente, pues eso no aplica, ¿sí? Hoy en día, digamos que se lleva toda la contabilidad bajo el estándar internacional y de ahí se saca el cálculo para el tema del pago de impuestos. Lo que pasa es que la autoridad tributaria en Colombia tiene unos superpoderes que le permiten, eh, digamos que examinar libros de contabilidad, examinar documentos soporte, facturas, todo este tipo de cosas. Y a eso hay que añadirle el que cada vez hay que reportarle más información a la DIAN. ¿Cómo qué? Facturación electrónica, nómina electrónica, eh, ya llega lo que es el tema de la contabilidad electrónica. Entonces, todo eso está llevando a que la DIAN tenga una gran cantidad de volúmenes de información con los cuales puede hacer diferentes tipos de estudios. Y esto, pues, digamos que hoy en día, de una u otra manera, pues digamos que ya las empresas han aprendido a, digamos que han conocido más acerca del estándar internacional, han visto las bondades que tiene y ya como que no le tienen tanto miedo al tema contable y tributario. Pero digamos que cuando llega una visita de la DIAN, de todas formas las empresas siguen temblando, ¿ok? Se asustan porque pues hay muchas cosas, muchos aspectos que pueden estar ahí pendientes y eso pues digamos que puede ser que tenga algún inconveniente más adelante, pero bueno, digamos que eso es un tema para verlo en otra temática. Estas son las conclusiones como las más relevantes que encontré de diferentes autores frente a lo que fue el proceso de convergencia de la contabilidad antigua a la norma internacional. ¿Ok? Eh, y aquí, entonces, vamos a ver más o menos cómo se surtió el proceso de convergencia de esa contabilidad antigua a la contabilidad bajo el estándar internacional. Yo supongo que algo muy similar pasó en Perú, pero pues digamos que valdría la pena bueno, si estuviste de pronto involucrado en este proceso de convergencia, pues sería chévere si nos dijeras si pasó lo mismo o cómo lo Sí, manejaron allá. Dime. sí, sí estuve en el proceso de Ah, convergencia. qué bueno, hombre, chévere. Entonces, esto va a ser muy, muy enriquecedor porque vamos a conocer dos puntos de vista. Entonces, este es un tema, un ejercicio que hay aquí planteado. Eh, digamos que aquí tenemos unos estados financieros. Eh, digamos que estos datos que aparecen acá son datos que corresponden a una empresa que pertenece al sector comercial, ¿sí? Una tienda, una tienda donde se comercializan libros, qué sé yo, objetos escolares, todo este tipo de cosas, ¿ok? Y pues obviamente no traigo el nombre a colación porque pues, no vale la pena, pero digamos que aquí en esa empresa se llevó todo ese proceso de convergencia de estados financieros bajo el modelo tradicional o digamos que esos estados financieros que estaban elaborados bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados acá en nuestro país
y se hizo el proceso de convergencia utilizando un estado financiero intermedio que se llamó estado de situación financiera de apertura, el famoso ESFA, ¿ok? Y en ese proceso, ¿qué se hizo? Se hizo lo siguiente. Digamos que aquí tenemos en este primer slide, bueno, aquí tenemos el grupo, tenemos cómo estaba el saldo a 31 de diciembre de 2014 en la contabilidad antigua, cómo se hizo, o sea, qué cambios hubo que hacer para pasar ese valor a al estándar internacional, cómo afectó eso el análisis horizontal y cómo afectó eso el análisis vertical del estado financiero. Entonces, digamos que aquí, digamos que teniendo en cuenta o partiendo del hecho de esa información que aparece ahí obtenida de esta organización, en la cuenta de activo disponible, en esta primera que tenemos acá, activo disponible, bajo la contabilidad antigua, el Colgap, eh, digamos que en el estándar internacional no se llama disponible, sino se llama equivalente, perdón, se llama efectivo y equivalente al efectivo. ¿Ok? Eso en la norma internacional. Y aquí básicamente se evidencia un incremento del 52%. Creció, o sea, al surtir el proceso de convergencia, mi efectivo y equivalente al efectivo creció. ¿Sí? ¿Por qué creció? Porque las NIF me obligan a mí como organización a que se efectúe una reclasificación de las inversiones con vencimiento igual o inferior a 3 meses y llevarlas a esa cuenta. Entonces, imagínate que tenemos por acá en activo, eh, digamos que en activo no corriente tenemos unas otras inversiones que, bueno, estas inversiones que tenemos acá, porque es que anteriormente esto estaba dentro del activo corriente, estas inversiones que tenemos acá la norma me dice, un momentico, como son unas inversiones que ya le faltan 90 días para su vencimiento, 90 días o menos, esas inversiones por lo general usted no se va a desprender de ellas. Usted no va a ser tan bobo de perder los intereses, de haber sufrido todo ese tiempo teniendo esas inversiones para que ahorita en 90 días usted las vaya a salir a vender por un menor valor. Por lo general las empresas se aguantan. Entonces, lo que dice la norma es, esas inversiones, usted, las que se van a vencer dentro de 90 días o menos, sáquelas de inversiones y llévemelas a efectivo y equivalentes al efectivo. Entonces, lo que se hizo fue determinar cómo estaba la cuenta de inversiones, mirar cuáles de esas inversiones se redimen dentro de 90 o menos de 90 días y se pasaron a la cuenta de efectivo. Por eso aquí esta cuenta pasó de 21.446.000 a 32.585.000. ¿Ok? Representando un incremento de 11.139.000, lo que equivale a un crecimiento del 52%. ¿Sí? Esto, pues, evidentemente muestra un mayor incremento en el efectivo y equivalente al efectivo, lo cual resulta también a veces un poco contraproducente porque entonces, eh, cuando un socio ve esto, dice, bueno, pero ¿por qué tenemos entonces tanta plata en el disponible? Perdón, ¿por qué tenemos tanta plata en el efectivo y equivalente al efectivo? ¿Por qué no invertimos eso en, qué sé yo, en un CDT? Porque el inversionista, al interpretar esa cuenta de efectivo y equivalente al efectivo, por lo general él piensa que es caja bancos. ¿Ok? Es decir, la tenemos esa plata en una cuenta de ahorros que ni siquiera está generando la depreciación de la inflación. Entonces, él interpreta eso y dice, no, pues estoy perdiendo plata. Entonces, más bien invirtamos esa plata en algo. Y no necesariamente es eso. Entonces, hay que explicarle y esto básicamente por eso es que sirven las notas a los estados financieros. Aquí hace falta una columnita que digan notas y aquí se le colocaría, qué sé yo, 8 o 10, la que fuera, y en esa nota se especifica cómo está compuesto ese efectivo y equivalente al efectivo. Entonces, tanto está en caja bancos y tanto está en inversiones cuyo vencimiento es menor a 90 días. Y ya con eso, pues digamos que se le da una mayor información a esos inversionistas para que no vayan a interpretar que esa plata no está produciendo ningún tipo de interés. ¿Ok? Entonces, digamos que ese fue el primer impacto que se tuvo ese, digamos que
se interpreta que esas inversiones que vencen dentro de menos de 90 días, pues son unas inversiones de, primero de corto plazo, pero de gran liquidez y que son fácilmente convertibles en importes en efectivo, los cuales pues digamos que de una u otra manera se encuentran sujetos a un riesgo mucho más reducido, un riesgo poco significativo de cambios en su valor. ¿Por qué? Porque ya le falta poquito para vencerse, ¿ok? Esto básicamente, ¿qué me demuestra ese proceso de convergencia puntualmente en estas cuentas del disponibles de inversiones de la contabilidad antigua frente al equivalente, frente al efectivo y el equivalente al efectivo? Que ese modelo de normas internacionales de información financiera da un mayor grado de certeza en cuanto a los recursos disponibles de la empresa. ¿Por qué? Por el hecho de incluir partidas que en la contabilidad antigua no se reconoce su facilidad para convertirse en efectivo en el corto plazo. Ese es, digamos que es un comportamiento que se reafirma en ese análisis vertical en donde vemos eh, que hay, digamos que aquí se obtiene un leve incremento en la participación de ese rubro frente a los activos totales. ¿Okay? Digamos que para el caso de la empresa que estamos comparando, bueno, que estamos analizando, se observa peso, el poco peso relativo que tiene ese rubro, el rubro de efectivo y equivalente al efectivo, en el total del activo corriente. Y eso, digamos que se destaca, eso es una muy buena práctica. ¿Por qué? Porque básicamente yo no tengo los recursos, eh, digamos que no los tengo trabajando de manera improductiva. O sea, no es sano que yo como organización tenga mucho dinero en mis cuentas bancarias. ¿Por qué? Porque eso no paga mucho interés. Y eso entonces lo que sí está mostrando es que yo tengo ahí un recurso improductivo. No está generando ni siquiera lo que anteriormente se decía acá en Colombia, corrección monetaria, o lo que hoy en día se conoce como que pues por lo menos cubra el monto de depreciación que obtiene el dinero debido a la inflación. Inflación que pues por demás todavía sigue ahí un poquito elevada, aunque ya pues está bajando de a pocos, pero cada vez hay más eventos y yo creo que si bien es cierto el fenómeno del niño todavía no nos ha golpeado como está golpeando a otros países, Brasil, Ecuador, no sé cómo estará en Perú, pero el día que lo toque acá en Colombia, ese día va a afectar la producción de alimentos y eso va a hacer que se encarezca de nuevo el costo de vida y por ende la inflación. Entonces, digamos que esos son datos que son muy sensibles a fluctuar con el paso del tiempo. Otro aspecto que hay que determinar, que hay que ver acá en este caso que estamos analizando, es el tema de estas inversiones que están aquí en el activo corriente. Esas inversiones, digamos que tuvieron aquí una variación del 100% en el análisis horizontal, debido a que ese modelo de las normas internacionales de información financiera, ¿qué hace? Eh, Tiene implícito o involucra la reclasificación de las inversiones a corto plazo en el efectivo y equivalentes al efectivo. Y para este caso, esa reclasificación estaba evaluada en 11.139.000, ¿sí? Esos 11 millones se incrementa, pero la cuenta de equivalente la cuenta de efectivo y equivalentes al efectivo, no sé por qué me confundo tanto con esa cuenta. Entonces, digamos que ahí, si bien es cierto, se valoriza la cuenta del disponible, se castiga la cuenta de inversiones, ¿ok? La reduje, ¿ok? ¿Y qué pasa? Que la sección 35 de la eh, norma para pymes indica que las inversiones pueden medirse al costo atribuido. Es un costo que, digamos que es el valor razonable, el valor del mercado, ¿sí? Y eso se hace en la fecha de transición. O sea, uno determina digamos que cuál es el valor razonable a hoy de ese instrumento financiero y de esa manera lo calculo y me lo llevo para que me incremente la cuenta de efectivo y equivalente al efectivo. Y digamos que esa es una variación razonable. ¿Y por qué digo que es razonable? Porque cuando uno considera
que ese tipo de derechos mayores a 90 días, esas inversiones implican una mayor dificultad para poderlas convertir a efectivo. Imagínense cuando uno compra bonos del Estado, son bonos por lo general a 7 o a 10 años, ¿sí? Y tras del hecho pagan un interés bajísimo. Entonces, usted como que tiene esa plata y dice, no, pues esto a mí no me sirve, yo voy a vender eso. Y digamos que ahí la intención de desprenderse más rápido de esos instrumentos financieros o de esa inversión, pues es más latente en este tipo de rubros, hablando específicamente de inversiones. ¿Por qué? Porque yo no me voy a esperar 7 o 10 años para recuperar el dinero y los intereses. Eso lo pueden hacer empresas muy grandes o acá en Colombia, los fondos de pensiones se encargan de comprarle al gobierno nacional casi que el 30% de los bonos de Estado que emite el gobierno nacional. Pero es la entidad que más hace eso. Una empresa privada pues no va a comprar esos bonos del Estado porque son a largo plazo con una muy baja tasa de interés. Entonces digamos que eso no es un buen negocio para esas organizaciones. ¿Ok? Entonces, básicamente, este movimiento, apenas vamos dos cuentas disponibles, el efectivo y equivalentes al efectivo y las inversiones, digamos que me están mostrando que el modelo de la norma internacional de información financiera permite identificar con un mayor grado de certeza o con un mayor grado de realismo la liquidez de las organizaciones y, pues gracias a eso, la capacidad de operatividad que tiene esa empresa, ¿sí? Y de la misma manera me permite, de una manera mucho más confiable, poder determinar la necesidad de apalancamiento financiero. Es decir, yo ahí ya puedo empezar a ver necesidades simplemente leyendo el estado financiero sin tener que ahondar mucho en él. Esta empresa en particular, que estamos analizando acá, muestra una disminución del 6,5%, del 6,57% en la estructura de sus activos corrientes y digamos que esto va a requerir un análisis diferente al modelo anterior en el sentido de evaluar el cubrimiento de los costos de operación de esa entidad. Entonces, digamos que esto, lo más importante a destacar de este primer ítem, activo corriente, no sé, Marco, ¿qué nos puedes complementar? ¿Cómo lo hicieron en Perú? ¿Se maneja la misma dinámica? ¿Qué pasa en Perú específicamente con esas dos cuentas? Sí, de igual forma se manejó de la misma dinámica. El tema de inversiones, por el tema de los plazos, se pasó a disponible, ¿no? Ah, perfecto. O sea, Sí. aquellas inversiones que tenían menores a 90 días, ¿también manejan el mismo plazo, 90 días o menores? No recuerdo bien, pero me parece que es o 60 o 90 días, no recuerdo. Pero Ok, estamos muy perfecto. cercanos a ese mismo plazo. Bien, qué bien, listo, muy bien, muchas gracias. Bueno, luego, entonces voy a pasar aquí. Ay, perdón. Entonces, mirando el otro rubro, abajo del disponible y de las inversiones, entremos a mirar lo que son las cuentas por cobrar. Sucede que las NIF cataloga esas cuentas por cobrar, pero las incluye dentro de un gran grupo que en las normas internacionales de información financiera se denominan instrumentos financieros. Específicamente para las pymes, eso está en la sección 11 de la norma internacional para pymes, y en las empresas de grupo uno, que son las grandes empresas, está en la NIF 7. Y aquí digamos que eso se conoce como un activo financiero. Y ese activo financiero, pues básicamente, digamos que es un derecho, bueno, tiene una característica importante y es que es un derecho contractual. Cuando uno habla de contractual, está haciendo referencia a que hay un acuerdo, por lo menos entre dos partes, ¿ok? Entonces, ese instrumento financiero o ese activo financiero es un derecho contractual ¿a qué? A recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad. ¿Qué quiere decir eso de recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad? Es que yo puedo tener, digamos que tengo un cliente que me debe una plata, ¿sí? Entonces yo tengo aquí una letra de cambio que es un instrumento financiero o una factura de venta que también termina siendo un instrumento financiero por la normatividad colombiana.
y yo esa factura, al convertirse en un instrumento financiero, pues digamos que yo lo puedo, digamos que convertir a efectivo, dependiendo de los plazos a los cuales hayamos pactado el pago de esa misma factura, ¿sí? Ahora, digamos que en ese sentido, cuando tengo esas cuentas por cobrar, pues lo que me manda la norma es, hombre, hay que tener en cuenta que la cartera a usted se le va deteriorando. En la contabilidad antigua no hacíamos eso, ¿sí? Nosotros teníamos un cliente que me debía 100 millones hacía 2 años, 3 años, y yo lo seguía mostrando ahí en mi cuenta de cuentas por cobrar. Y obviamente eso qué hace, eso me infla mi estado financiero. Me está diciendo, uy, este señor vende, ¿sí? Como si no hubiera mañana. Mentira, es que vengo arrastrando unas cuentas viejísimas que no he podido cobrar, que no me han podido pagar, y las sigo teniendo ahí en los estados financieros. ¿Qué me dice la NIF? Me dice, usted no puede seguir haciendo eso. Eso es una mala práctica, ¿ok? Entonces, aquí hay que implementar el concepto o el criterio del deterioro. Y ese deterioro, digamos que es un criterio que está basado en la reducción del valor de las cuentas relacionadas con clientes deudores, sobre las cuales se determina que no existe ninguna probabilidad de que el cliente vaya a efectuar el pago. ¿Ok? Ahora, eso no significa que yo, porque he determinado porque existe esa probabilidad, entonces yo no lo voy a seguir haciendo gestión de cobro. No, yo sigo cobrando y eso lo llevo a un acto jurídico y viene una demanda y todo eso, lo puedo seguir haciendo sin ningún problema. Lo que pasa es que la norma sí me dice, mire, eso distorsiona la lectura de un estado financiero. Entonces, lo que me dice la norma es, hay que empezar a calcular una serie de deterioros que me permitan ir ajustando ese valor de esa cuenta en la medida en que va pasando el tiempo. Entonces, básicamente aquí, eh, lo que me muestra es que tenemos una cartera organizada o una cartera clasificada por edades. Entonces, cartera menor a 120 días, cartera entre 120 días y menor a 150 días, cartera entre 150 días y bueno, cartera entre 100, perdón, tengo de 120 días, tengo otra entre 120 días y a 150 días. Esta debe ser, aquí me equivoqué, no sé qué hice, porque no está del todo claro, pero supongamos que son de 150 días a 180 días y superior a 180 días, ¿ok? Entonces, digamos que aquí lo que le tengo es que a la cartera que es menor a 120 días no le calculo ningún deterioro, ¿ok? O sea, lo reflejo el saldo tal cual como lo tengo. Pero si ya la cartera es mayor a 120 días y menor a 150, le calculo un deterioro del 20%, que en este caso lo tengo calculado en 22.762.000. Y si es entre 120 y 150 días, le calculo un deterioro del 30%, que está en el orden de los 7 millones. Y, bueno, esto es cartera que tengo evaluada en esos montos, ¿ok? Menor a 120 días me suma esa cartera 628 millones. Entre 120 y 150 días me suma 22.762.000. Entre 150 y 180 días me suma 7.485.000. Y cartera superior a los 180 días me suma 129 millones. Esto me suma 787.904.239 pesos. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a calcular con base en estos porcentajes el deterioro a cada una de esas edades de cartera. Entonces, el deterioro por la cartera a 120 días, que está cuantificada en 22.762.000, le calculo el 20% y eso me da un deterioro de 4.552.573 pesos. Lo mismo hago con la cartera de 120 a 150 días, que está calculado en un deterioro del 30%, que asciende a 3.742.000, y el deterioro de la cartera superior a los 180 días, que está evaluada en el 100%, castigo esto en el total de las facturas, 129.481.422. ¿Cuánto me suma esto? 137.776.496. ¿Qué es lo que yo debo llevar como un total deteriorado? ¿Ese deterioro qué es? Es un gasto para la organización, ¿ok? Al ser un gasto, estoy disminuyendo mi
eh, mis cuentas por cobrar, ¿ok? Entonces, pues digamos que eso sufre un golpe la organización. Y esto, pues básicamente, ¿qué me implica? Obviamente, como les vengo diciendo, me implica una disminución en ese recurso económico disponible para que para poder operar la empresa tal cual como lo venía haciendo con el modelo Colgap. Pero vuelvo y les digo, con ese modelo antiguo de la contabilidad, con ese modelo de la contabilidad antigua que tenemos en Colombia, se inflaban esos datos, ¿ok? Entonces, transmitía la sensación de ser una empresa que vendía mucho porque tenía mucho valor de cuentas por cobrar, pero no se le hacía gestión de esta manera y así seguía mostrándose y arrastrando esos saldos periodo tras periodo. Y pues eso digamos que eh, vendía una ilusión de solidez falsa. Entonces, digamos que frente a eso, eso no es tan sano, bueno, no es tan sano, no, eso no es sano para ninguna organización y menos para un inversionista que quiere poner sus recursos en esa empresa, ¿ok? Digamos que cuando se implementan las NIF, digamos que esto hace ver como una información de ese rubro de cuentas por cobrar como algo mucho más concordante con la realidad. ¿Por qué digo que es concordante con la realidad? Porque hay que desestimar aquellos valores de esas cuentas por cobrar que se pueden establecer como incobrables o de difícil recaudo. Y de esa misma manera, con relación a lo que hemos mencionado, pues esto, ¿qué hace? Esto me permite, digamos que tener una visión mucho más aterrizada, tener una visión mucho más realista de los recursos con que cuenta la empresa y de esa manera pues poder determinar unas necesidades de endeudamiento mucho más reales para poder suplir el capital de trabajo de una manera mucho más fehaciente, porque si usted está mostrando aquí unos datos totalmente inflados, por ejemplo aquí 733 millones, ¿sí? Y le está diciendo a los socios que necesita que le presten una plata para poder pagar la nómina, le dicen, pero ¿por qué no cobra? Si es que de esos 733 tengo 137 millones, que pues básicamente son cartera incobrable. Entonces, pues no tiene ningún sentido mostrarlo ahí en un estado financiero cuando yo divinamente lo puedo ajustar, ¿ok? Eso es, digamos que el tema en esas cuentas por cobrar, que es un tema sensible por lo importante que termina siendo ese rubro para la organización. A nivel de inventarios, tal cual como lo dice acá, la cuenta de inventarios permanece igual en ambos modelos, tanto en la contabilidad antigua como cuando se hizo el proceso de convergencia, debido a que ya se tenían los inventarios valorados a costo actualizado. ¿Qué me dice la norma internacional? Me dice, mire, usted debe valorar sus inventarios al final del periodo. Entonces, no es lo mismo tener unos inventarios que usted adquirió por allá el 15 de marzo y a 31 de marzo me está mostrando unos inventarios con el mismo valor, a 100 millones. ¿Ok? Me dice, no, usted lo que tiene que hacer es calcule el valor neto de realización. Eso lo vemos cuando lleguemos a NIF. Pero el valor neto de realización es básicamente tomar esos inventarios, calcular cuánto me falta para transformar esos inventarios en un producto terminado, restarle esos costos de producción y restarle también los gastos o los costos de ventas. ¿Ok? Y eso me da un valor. Entonces me dice, bueno, esos inventarios realmente están valorizados en 95 millones. Y yo los tengo en libros de contabilidad de 100 millones. Entonces la norma me dice, uy, si ese valor de inventarios es mayor en los libros de contabilidad o es mayor en los estados financieros que el valor neto de realización, calcúlele el deterioro. O sea, yo tengo que ajustar en 5 millones esos inventarios. Es decir, ya no valen esos inventarios 100 millones, sino que a 31 de diciembre valen 95 millones. Entonces, hago ese ajuste, llevo a gastos por deterioro, 5 millones, y básicamente lo que he hecho es ajustar esa cuenta para que se vean esos inventarios valorizados al valor real y actual que hoy valen en el mercado. ¿Ok? ¿Y eso a qué me lleva? Pues, o cuál es la necesidad o el objetivo de hacer eso. Pues básicamente que si usted tiene unos inventarios sobrevalorados,
¿qué va a hacer? Que cuando usted los transforme en un producto terminado, ese producto terminado le va a salir mucho más costoso. ¿Por qué? Porque viene con un inventario sobrevalorado. Entonces, su producto, su precio de venta va a ser más elevado que el de la competencia y le va a ser a usted muchísimo más difícil vender o salir de esos productos porque obviamente en el mercado son más caros que los de la competencia. Y la competencia sí está pendiente de cuál es el precio de venta suyo para él ajustar su precio. Y si se da cuenta que el suyo es más caro y el de él más barato, va a ser toda una campaña de publicidad haciendo ver eso. Entonces, pues digamos que en ese punto pues, no es tan chévere. Esto frente a inventarios, eh, en deudores, digamos que la cuenta de deudores, digamos que cuál es la diferencia entre cuentas por cobrar y deudores. Que estas cuentas por cobrar son deudas que tienen los clientes conmigo, o sea, aquellos clientes que me compran los productos terminados que yo estoy produciendo y vendiendo. Mientras que en deudores pueden ser los empleados, ¿sí? Otros, una persona natural que me esté debiendo algún monto por un, qué sé yo, un carro que le vendí de la empresa. Entonces lo llevo a esa cuenta de deudores. Y sé que la cuenta de deudores no presenta ninguna variación de los dos modelos aquí en el ejercicio. Y esto se da porque la facturación correspondiente a este rubro se deriva de ventas de otros ingresos diferentes a los que están directamente relacionados con la actividad de la empresa y no se aplicó deterioro para este tipo de cuentas, debido a que se tiene certeza sobre su recaudo. Ahora, si usted logra determinar que en la cuenta de deudores hay algún grado de incertidumbre y lo quiere, digamos que ajustar, lo puede hacer aplicándole también deterioro. Pero por lo general la norma se enfoca en el deterioro en estas cuentas por cobrar. ¿Ok? Como para tenerlo, bueno, hay deterioro en cuentas por cobrar, hay deterioro en inventarios, hay deterioro en instrumentos financieros, muchas cuentas tienen deterioro, pero en la cuenta de deudores, como son deudas que se salen del objeto social que la empresa está desarrollando, pues digamos que uno no le calcula deterioro porque pues, como son cuentas a las cuales digamos que yo le hago un proceso de cobro diferente o fue a un empleado al cual le puedo decir, bueno, no le pago la liquidación hasta que no me pague esto, lo cual es ilegal, pero digamos que uno a veces digamos que acude a ese tipo de malas prácticas como para presionar por ese pago y lo recuperas como más fácil de recaudar estos recursos de esos deudores. ¿Okay? Y también tenemos otro ítem, pero ya haciendo referencia al activo no corriente. Ya vimos todo lo del activo corriente. Frente al activo no corriente, digamos que aquí la norma, las NIF para pymes, determina que la medición de los activos debe hacerse a costo histórico, ¿sí? Eh, ¿Qué significa hacerlo a costo histórico? Que se eliminan las valorizaciones. ¿Por qué se eliminan las valorizaciones? Porque el costo histórico es el importe de efectivo, o bueno, no necesariamente efectivo, digamos que efectivo y equivalentes al efectivo que he pagado, ¿sí? O hace también referencia al valor razonable de esa contraprestación entregada para adquirir ese activo. ¿En el momento de qué? En el momento en que estoy adquiriendo ese activo. Entonces, la medición de los activos busca o bueno, pretende asegurar que un activo no se mida a un importe mayor que el que la entidad espera recuperar por la venta o por el uso de ese activo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos todo lo que está relacionado con el activo no corriente. Por ejemplo, el primer ítem, las inversiones que hacían parte de este activo en el modelo tradicional o en la contabilidad antigua se reclasificaron en el activo no corriente, debido a que se estipuló que son inversiones de largo plazo con un plazo superior a 3 meses y estas otras las modificaciones que se da con las NIF. ¿Ok? Entonces, eh, básicamente aquí se pasan ese valor de esas inversiones a NIF en valor de 148.079.000 pesos. Con todo el tema, digamos que aquí tenemos los terrenos, edificaciones, maquinaria y equipo, equipo de oficina, equipo de cómputo, flota de transporte y la depreciación. Todo esto en NIF se agrupa en una sola cuenta. Se llama propiedad, planta y equipo. ¿Ok?
esa propiedad, planta y equipo, eh, digamos que, si bien es cierto, yo aquí lo agrupo, en las notas a los estados financieros lo discrimino, ¿ok? Allá en esas notas yo digo específicamente cuánto tengo por edificaciones, cuánto tengo por edificaciones en curso, cuánto tengo por terrenos, cuánto tengo por bodegas, cuánto tengo por maquinaria, etcétera, etcétera, y su respectiva depreciación, ¿ok? Entonces digamos que el detalle de esa propiedad, planta y equipo se encuentra en las notas a los estados financieros. Acá, digamos que frente al tema de propiedad, planta y equipo, nos dice que propiedad, planta y equipo son los activos tangibles que posee una empresa para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios. Es decir, todos esos activos fijos que usted utiliza para el desarrollo de su objeto social. Y entonces de pronto usted aquí puede ver en algún momento una bodega que tiene arrendada, ¿sí? Digamos que eso estaría ahí en propiedad, planta y equipo, pero esa propiedad, planta y equipo, esa bodega que tiene arrendada, eh, digamos que se calcula de una manera diferente o tiene un tratamiento diferente. ¿Por qué? Porque es un activo que usted tiene no necesariamente para el desarrollo del objeto social, porque no la está utilizando, ¿sí? Porque precisamente la arrendó, pero sí le está generando unos ingresos, ¿ok? Entonces, digamos que la medición posterior, recuerden que hay una medición inicial y una medición posterior. En la medición posterior, para ese bien, para ese tipo de activo, esa bodega que tengo en arriendo, debo realizar la medición posterior a valor razonable. ¿Ok? Digamos que lo que me difiere de lo que es la propiedad, planta y equipo como tal. Eh, digamos que bueno, suministro de bienes y servicios para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos y se esperan usar durante más de un periodo económico. Entonces, aquí en este ítem de propiedad, planta y equipo, también aparece el concepto de valor razonable. ¿Para qué? Para utilizar ese criterio de valor razonable para la estimación de esos activos, o sea, para realizar el proceso de medición posterior y básicamente ese valor razonable, pues se trata es de un precio por el cual se intercambia un bien entre un comprador y un vendedor que digamos que están en un mercado que es un mercado bien informado y regulado los precios. Entonces, digamos que aquí cuando uno va a comprar un vehículo, pues usted entra, qué sé yo, al diario y busca cuánto vale bueno, digamos que aquí hay una serie de entidades que se encargan de dar el precio de los vehículos. Entonces está, por ejemplo, Tu Carro, Carro Ya, o unas empresas que son las que se encargan de comprar y vender vehículos usados, bueno, nuevos y usados. Ese puede ser un mercado. ¿Por qué? Porque cumple la condición de tener un comprador informado y un vendedor, bueno, un comprador interesado en adquirir un bien, en este caso un vehículo usado, y un vendedor que está bien informado, que sabe que ese vehículo vale eso. ¿Ok? Entonces, digamos que ese es un mercado en el cual se puede adquirir un bien. Pero el verdadero precio de esos vehículos lo da en Colombia el Ministerio de Transporte. ¿Por qué lo da el Ministerio de Transporte? Porque sucede que acá en Colombia tenemos que pagar impuesto de vehículos. Y el impuesto de vehículos, para poder calcular cuál es el impuesto que usted debe pagar o cuál es el valor que usted debe pagar por ese impuesto, surge de una medición que hace ese Ministerio de Transporte frente a calcular cuál es el valor de los vehículos dependiendo su marca, dependiendo del modelo, dependiendo del cilindraje, dependiendo, digamos que tiene en cuenta varios aspectos y esos aspectos son los que determinan cuánto vale ese vehículo hoy en día en el mercado. Y con base en eso pagamos impuestos. ¿Ok? Entonces, ese es un mercado en donde converge un comprador interesado y un vendedor bien informado. ¿Ok? Eso como para tener presente, aquí es claro,
tener, digamos que es bien importante tener claridad sobre ese tipo de mercados. ¿Por qué? Porque es que yo siempre coloco el mismo ejemplo. Aquí en Bogotá hay un sector, son unos potreros grandes y desocupados. O sea, son como que los únicos lotes que están desocupados en Bogotá. Y en esos lotes, ¿qué hacen? Llevan los carros, los dueños de los vehículos usados llevan su vehículo que quieren vender, lo llevan allá y pagan el parqueadero de un día. Y allá hay cualquier cantidad de carros. Entonces usted llega y comienza a mirarlo y el carro que le llame la atención va y le pregunta al dueño, le dice, oye, ¿cuánto me vende de carro? Entonces fácilmente el tipo lo mira y como que dice, uy, este man tiene plata, yo le cobro 50 cuando el carro vale 30, ¿sí? Entonces, pues, es un arma de doble filo, porque si es un comprador que está interesado, pero además está informado, dice, uy, no, eso no vale 50, ese carro vale por mucho 35 millones. ¿Por qué vale 50? No, es que el carro tiene un valor sentimental, fue cuando me casé y ahí llevé a mi esposa y mi primer hijo también lo llevé a la clínica para que mi esposa diera luz, lo llevé en este carro. Entonces, todo eso suma y por eso lo venden 50 millones. Falso. Eso a mí no me interesa, ¿sí? Lo que usted haya hecho con el carro, a mí ese no es mi problema y eso no tiene por qué valorizarlo. Eso tendrá un valor sentimental para usted, pero no se lo puede trasladar al vehículo. Entonces, posiblemente ese señor nunca va a vender el carro de esa manera, ¿sí? Entonces, por eso uno acude a otras fuentes, va a un concesionario o acude a estos mecanismos por medio de los cuales se ofrecen los carros para que con base en eso, pues digamos que existe un promedio o un rango de precios mucho más acertado para poder adquirir un vehículo de esa manera. Cierro el caso de esos vehículos, ahí ya ese paréntesis. Y digamos que para el caso de la propiedad planta y equipo, esa propiedad planta y equipo tuvo un aumento muy representativo. ¿Debido a qué? Debido a que su valor en Colgap, o sea, en la contabilidad antigua, se le adicionó las valorizaciones y también se puede apreciar que las depreciaciones desaparecen para el estado de situación financiera de Apple. ¿Ok? Y esto, digamos que por eso acá aparece esta depreciación acumulada, aquí en el análisis horizontal, en menos 100%, porque para ese estado de situación financiera de apertura no se contempla. ¿Ok? Y eso tiene que ver con la valorización inicial de estos bienes y con la depreciación de la cuenta valorizaciones en el esquema de la norma internacional de información financiera. Y hay otro aspecto que digamos que varía entre la contabilidad antigua y el modelo internacional, y es la vida útil. Digamos que en la contabilidad antigua se establecía esa vida útil teniendo en cuenta unos tiempos estimados de acuerdo al tipo de activo de que se tratara. Y con las NIF ya se tiene en cuenta el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la empresa, al igual que, digamos que se vuelve determinante lo que se conoce como la capacidad de generación de beneficios económicos del bien. ¿Okay? Digamos que las NIF incorporan el concepto de pérdida por deterioro a la propiedad, planta y equipo, el cual se calcula cuando el monto en el valor en libros de esa propiedad, planta y equipo excede su valor recuperable. ¿Qué es el valor recuperable? Esto lo vemos esto lo vemos en otra materia. Aquí esto es simplemente introducción. Pero básicamente cuando usted tiene un bien, un activo fijo o una, bueno, propiedad de planta y equipo, usted tiene que calcularle la depreciación. ¿Ok? ¿Y cómo se calcula la depreciación? Suponga que esto es una D. Depreciación es igual al valor de ese activo fijo, ¿sí? Menos el valor de recuperación o valor residual, como se conoce en otra bibliografía, y todo esto sobre la vida útil. ¿Sí? Esto es una V, vida útil. Entonces, ¿qué hace? Que yo a esto le calculo, debo tener un criterio para calcular ese valor residual, ¿sí? Lo debo tener documentado. Entonces yo digo, bueno, el valor del activo fue me costó 50 millones, una maquinaria. ¿Okay? Entonces 50 millones menos el valor de recuperación, yo lo calculo en un 20%. ¿Qué significa ese 20%? Estoy diciendo que
Yo voy a vender, cuando se acabe la vida útil de esa maquinaria que vale 50 millones, la voy a vender en el 20% de su valor, que equivale a 10 millones. ¿Ok? Entonces, básicamente aquí, y esto es a 10 años. ¿Ok? Entonces, básicamente, esto es igual. 50 menos 10, el 20% de 50 son 10, entonces 50 menos 10 me da 40 millones. ¿Sí? Y 40 millones sobre 10, eso me indica que yo voy únicamente a depreciar ese activo en 4 millones de pesos anuales, ¿sí? Por año. ¿Y qué problema tiene esto? Que la norma en ningún momento me dice que esto es obligatorio, ¿sí? ¿Y qué sí estoy haciendo? Estoy disminuyendo en un 20% lo que yo puedo llevar como depreciación, lo que puedo llevar como gasto de depreciación. Es decir, yo puedo estar registrando un gasto de depreciación no de 4 millones, sino de 5 millones. Pero como me puse a calcular ese valor residual, ay, es que la norma lo menciona y la norma me dice y yo soy muy apegado a la norma, pues por hacer eso, usted está perdiendo plata. Entonces, esto es un poco de planeación tributaria. Entonces, básicamente lo que se invita es a que esto no se haga, no calcule ese valor residual. ¿Por qué? Porque en ninguna parte usted se dedica a vender esos artículos viejos, usted no vende esos computadores, usted si acaso los regala, ¿sí? Usted no me pone a complicarse con esa vaina. Entonces, su objeto social no es vender carros, su objeto social no es vender bodegas, nada. Mi objeto social es vender, comercializar artículos de oficina. Eso es lo que tenemos aquí en este ejemplo, ¿ok? Entonces, partiendo de eso, mi objeto social, como no me dedico a la venta de esos vehículos, pues no lo contemplo, no lo calculo por ningún lado. ¿Qué pasa? Que si le va a llegar la DIAN, le va a llegar un inspector tributario y le va a decir, oiga, señor, ¿cómo así que usted no me está calculando el valor residual? Ah, bueno, me va a decir, bueno, ¿usted por qué eh, tiene un valor de depreciación tan alto? Yo le digo, ah, sí, sí, señor, le saco el libro de propiedad, planta de equipo, le digo, mire, sí, señor, estas son mis depreciaciones, y él me va a decir, bueno, ¿y aquí por qué no calcula el valor residual? Yo le digo, no, porque a mí un profesor en normas internacionales me dijo que no debía calcular ese valor residual porque lo que estaba haciendo era perdiendo, o sea, eh, teniendo una menor utilidad y gracias a eso, digamos que tengo este gasto me genera una mayor utilidad, no una menor utilidad, me genera una mayor utilidad y al tener una mayor utilidad yo estoy pagando más impuestos y no lo debo hacer. Entonces, él me dice, ah, bueno, entonces hágame un favor, tráigame un certificado de Cámara y Comercio. ¿Qué es eso? Acá las empresas, un poquito para poner en contexto a Marco, que pues yo creo que lo conoce, acá las empresas, cuando se crea una empresa, se va a una Cámara de Comercio. Es una institución en donde le hacen a uno esos trámites y uno paga una afiliación a esa Cámara de Comercio. Entonces, ahí me dicen, listo, entonces ya vamos a crear la empresa, usted busca el nombre, a qué se va a dedicar la empresa y coloca el objeto social que va a desarrollar como empresa. ¿Qué pasa? Que anteriormente a nosotros los estudiantes de contaduría nos decían, mire hermano, si usted va a crear una empresa, en el objeto social, crea a lo que se va a dedicar, pero cuando ya termine, ese objeto social real, ahí se empieza a decir que usted va a vender edificios, que va a comprar terrenos, que va a vender apartamentos, que va a comprar y vender carros, que va a hacer piscina. O sea, le ponían a usted para que hiciera todo, o sea, que emitiera todo tipo de actividades dentro de ese objeto social. ¿Con qué propósito? Para que usted no se fuera a varar si iba de pronto a realizar una actividad de esas como empresa, pero no estaba dentro de su objeto social. Entonces, con eso yo estaba garantizando que podía desarrollar cualquier tipo de actividad. ¿Qué pasa? Que con esa implementación de las NIF, yo le muestro ese certificado al inspector tributario y me dice, ay señor, tan lindo, usted aquí dice que va a vender carros y que va a comercializar vehículos, comprar y vender carros. Entonces, usted sí va a vender ese carro cuando ya se le acabe la vida útil. Entonces, usted tuvo que haber calculado el valor residual, haberlo restado para haber calculado un menor gasto de depreciación, haber pagado, haber tenido una utilidad más alta y sobre esa utilidad más alta haber pagado impuestos. Entonces, tiene una multa. Usted tiene que
No, bueno, no tiene una multa, sino usted lo que tiene que hacer es recalcular todas esas declaraciones de renta y volverlas a presentar, pagar la sanción y de esta manera queda todo saneado. Entonces, solo por tener ese texto dentro de mi certificado de existencia y representación legal que me expide la Cámara de Comercio, en donde dice que yo ahí no solamente me dedico a comercializar productos de papelería, sino que también vendo edificios, creo, compro canchas de fútbol, vendo, comercializo vehículos. ¿Para qué hacemos eso? Entonces, mira hasta dónde me trae. Si yo hago eso, tengo que calcular valor residual. Y ese valor residual me disminuye la depreciación. Por ende, voy a tener que pagar más impuestos. Entonces, mire que no es un negocio eso. ¿Listo? ¿Sí me hice entender hasta ahí? Sí, correcto. Perfecto, Marco. Muchas gracias. Aprovecho aquí a saludar a Luis Gerardo y a María Gloria. No los había visto. Un gusto. Gracias. Se Ok. entiende. Qué bueno, bien, gracias. Ok, muchas gracias. Listo, entonces, aquí ya a nivel de otros activos, digamos que en tema de este grupo de otros activos, la cuenta, digamos que en activos, en esta cuenta, en este subgrupo de otros activos, teníamos inversiones a largo plazo que pues ya aquí ya las sacamos, las llevamos para el activo no corriente y teníamos esa cuentica que se llamaba valorizaciones, que esto era lo peor, ¿sí? De esa cuenta valorizaciones, ¿qué nos dice? Nos dice que la cuenta valorizaciones que en la contabilidad antigua hacía referencia a la diferencia entre el costo neto y el avalúo comercial o la diferencia entre el costo en libros y el valor intrínseco de los activos, se le suman directamente a qué? Al activo que corresponde en el modelo NIF, ¿ok? Aumentando el valor de los mismos y con lo cual también desaparece la cuenta revalorizaciones como componente del patrimonio de la empresa. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Que si yo había comprado un terreno en 1985 por 15 millones y hasta el 2013 yo venía mostrando ese terreno por los mismos 15 millones, pero tenía esta cuentica aquí de valorizaciones creciendo, ¿sí? Aumentando y aumentando y aumentando. Entonces lo que me dice es, no, coja esa cuenta de valorización y usted la va a desaparecer. Entonces, distribuya esa valorización en los diferentes activos que han surtido un proceso de valorización, incrementales ese valor y agrégueselo a ese activo. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que se empezó a hacer. Entonces ya se dijo, ese terreno hoy ya no vale 15 millones. Desde el año 85 al 2013, ese terreno hoy ya vale 190 millones de pesos. Entonces, le quito acá 190 menos 15, eso da como 165, 70, no, 175. Entonces, ya ese terreno lo voy a ver reflejado en mi estado de situación financiera de apertura, no valorizado en 15 millones, sino que va a costar 190 millones de pesos. ¿Ok? Y esta cuenta desaparece. ¿Listo? Y esta otra que la trasladé también desaparece. Entonces, este grupo desapareció. ¿Listo? Y frente al tema de pasivos, digamos que acá, este componente de la, digamos que de esto, tanto el pasivo corriente como el pasivo a largo plazo, podemos concluir en lo que se refiere a los pasivos, estos no presentaron ninguna valorización, ninguna variación. Es decir, las obligaciones se siguieron representando a lo mismo. Yo aquí esto no les puedo hacer deterioro ni nada de eso, eso lo hará a quien yo le debo, ¿sí? Pero yo no puedo, no puedo hacer absolutamente nada. Entonces casi que heredo las mismas cifras a mí, de mi contabilidad antigua, a mi modelo NIF, ¿ok? Entonces aquí no hay ninguna valorización ni en el pasivo corriente ni en el pasivo a largo plazo, ¿ok? Y a nivel de patrimonio, eh, pues digamos que acá, digamos, bueno, aquí en el patrimonio pues tenemos lo que es el capital social, el superávit de capital, las reservas, la revalorización del patrimonio, que este sí, pues digamos que hay que hacerle un tratamiento, el resultado del ejercicio, las utilidades o pérdidas de ejercicios anteriores, superávit por valorizaciones y ajuste de adopción por primera vez, es decir, el ajuste que tuve que hacer para hacer la transición de la contabilidad antigua al estándar internacional. Entonces, básicamente aquí en el patrimonio, con esto cerramos, aquí en el patrimonio podemos observar que la cuenta de revalorización del patrimonio, ay, perdón,
La cuenta de revalorización del patrimonio, que es esta, digamos que aquí en esa cuenta específicamente se llevaban todas las valorizaciones que se tenían a nivel de inversiones y de propiedad, planta y equipo. Esa cuentica desaparece, ¿sí? Desaparece cuando se hace la implementación de las NIF, ¿ok? Y pues como habíamos dicho anteriormente, esas revalorizaciones se suman al valor o al costo de cada uno de los activos directamente. Sucede que con la implementación del estándar internacional, esa implementación generó una disminución del 10% en el patrimonio de la empresa. ¿Y por qué se llevó esa disminución? Por los ajustes realizados producto de ese proceso de convergencia a los estándares internacionales. Sucede que la cuenta de ajustes de adopción por primera vez, que es esta última que tenemos acá, esta cuentica, eh, digamos que ahí en esa cuenta se incluye esa cuenta puntual para poder registrar todos los ajustes requeridos por los principios de la NIF 10, la cual solo se utilizó en la etapa de iniciación con este modelo, razón por la cual solo aparece en el estado de situación financiera. Esto en el estado de situación financiera de apertura. Recuerde que aquí estamos haciendo un estado de situación financiera de apertura, ¿ok? Esto solo se hizo cuando hicimos el proceso de convergencia. Nunca más volvimos a hacer ese ESFA. Esto ya después se convirtió en un estado de situación financiera. ¿Listo? Se le quitó el apertura. El apertura solo funcionó para el proceso de convergencia y se acabó. ¿Ok? Eh, Eso es, digamos que lo que quería mostrarles a nivel de cómo había sido ese proceso de migración. Aquí pues me falta de pronto el tema de la conciliación patrimonial, cómo se hizo esa conciliación, pero pues por tema de tiempo lo vemos después. Y una hoja de trabajo en donde teníamos unos campos, teníamos inicialmente lo que era la cuenta, teníamos un rubro de eliminaciones con su débito y su crédito, teníamos otra columna de ajustes con su débito y su crédito, y otra de reclasificaciones con su débito y su crédito, y las cifras que nos íbamos a llevar para nuestro estado de situación financiera de apertura. Entonces, a nivel de disponible, ¿cuánto teníamos en Colgap? Y cuánto le agregamos por la reclasificación de las inversiones que teníamos medidas en la cuenta inversiones de la contabilidad antigua, pero que debido a su vencimiento menor a 90 días, las pasamos directamente a la cuenta de efectivo y equivalente al efectivo. Entonces se me creció ese disponible, ya no es de 21 millones, sino que realmente lo que me voy a llevar al estado de situación financiera de apertura es de 32.584.000. A nivel de inversiones tenía 151 millones, hicimos un ajuste de 8.140.000 y llevamos al crédito los 11 millones que me llevé de esas inversiones que vencen en menos de 90 días, que me las llevé y me inflaron el efectivo y equivalente al efectivo. Entonces aquí cancelo eso, ¿sí? Y lo que realmente voy a llevarme para mi valor, para mi estado de situación financiera es 148 millones. Lo mismo con las cuentas por cobrar, teniendo en cuenta el deterioro, eso me da un valor que me voy a llevar para mi ESFA en 648 millones. El inventario pasó tranquilamente, digamos que ya lo teníamos bien medido, entonces no hubo ningún problema de hacer ningún tipo de ajuste. En propiedad, planta y equipo sí tuvimos que revalorizar, o sea, todo lo que estaba en la cuenta de revalorizaciones, cancelarlo y sumárselo a cada uno de los activos. Por ende, teníamos acá un valor que nos vamos a llevar directamente a NIF de 1.497 millones cuando lo teníamos inicialmente en 627 millones. Entonces, mire todo lo que se nos creció ese componente. En activos diferidos, se hizo ahí un pequeño ajuste. En valorizaciones, también se canceló prácticamente esa cuenta, que quedó cancelada. El total de activos pasó de 3.844 millones, pasó a ser de 3.664 millones. A nivel de obligaciones financieras o tema de activos, pues esto básicamente no tuvo ninguna modificación, ¿sí?
a excepción de en el patrimonio, la cuenta de superávit por valorizaciones que se canceló, ¿sí? Y no se tiene en cuenta, y se hizo el tema de la implementación de esta cuenta de ajustes de adopción por primera vez por 648 millones, y eso con los ajustes a nivel del débito y de crédito, me dio un total que me llevo para mi ESFA de 794 millones. Es decir, eh, me quedó un patrimonio de 1.608 millones, unos pasivos de 2.055, que eso sumado me da 3.664 millones. Eso era básicamente el protocolo que se seguía para desarrollar ese proceso de convergencia. Como les digo, fue durísimo, fue complejo, se hicieron todas las malas prácticas que existían, se implementaron, y las que no existían, las inventamos. O sea, así de malo fue ese proceso. ¿En qué sentido? Sobre todo con las políticas contables. Políticas contables que son clave en este proceso de convergencia al estándar internacional. Proceso que les voy a explicar en un video que les voy a subir junto con otro video adicional que se llama criterios de valoración. Entonces van a salir 3 videos ahorita. El de esta sesión, el de criterios de valoración y el de políticas contables, para que por favor los vean. Eso entra dentro del examen, entonces como para que los puedan estudiar, y de esta manera pues digamos que vamos cumpliendo con esos objetivos. Esta presentación se las voy a compartir para que puedan tener acceso a este tema de indicadores, ¿sí? Y estos indicadores, pues digamos que son claves para poder realizar análisis de qué tan bien o qué tan mal está la organización, y sobre todo poder tener la oportunidad de mirar qué pasó con un indicador en la contabilidad antigua y cómo lo estábamos viendo después de que hicimos el proceso de convergencia. ¿Por qué disminuyó? ¿Por qué aumentó? Dependiendo el criterio que se haya implementado. Y así se hizo con el capital de trabajo, que es muy importante este criterio de este indicador, un indicador de endeudamiento también, qué pasó con ese, en fin, digamos que hay varios indicadores acá para que ustedes los puedan estudiar, digamos que conociendo más de esto, ¿ok? No sé si de pronto tienen eh, alguna inquietud al respecto. Concuerdo. Ok, ok, Alexander, perfecto. no, todo Dime. bien, bien, bien claro toda la explicación. Muchas gracias. Ok, ok, Luis, perfecto. Entonces, pues nada, les agradezco Gracias, muchísimo. licenciado. No, Alexander, tranquila, o Alex, no te preocupes. Eh, Cualquier cosa, entonces, pues estoy atento ahí a sus necesidades, y pues nada, nos vemos dentro de 8 días, ¿les parece? Ok, gracias. Gracias. No, a Perfecto, ustedes, gracias. cuídense mucho, muchas gracias, que tengan una buena noche. Chao.